¿Qué es la servidumbre en Colombia? Se puede entender como un gravamen que recae sobre la propiedad inmueble, en los que uno es dominante y el otro es sirviente. Es aquel que está referido al derecho existente como un gravamen impuesto sobre un inmueble, es decir, un predio que lo soporta y en beneficio de otro, es decir, un predio o una finca dominante, perteneciente a un distinto dueño. Hay distintos tipos de servidumbre, entre los cuales se pueden destacar las servidumbres naturales, las cuales son las que impone la fuerza de la naturaleza, sin alguna intervención humana. También nos podemos encontrar la servidumbre de aguas, que consiste en que un predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden de un predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. Este tipo de servidumbre también tiene ciertas limitaciones que establece la ley, cuando el propietario de la heredad inferior ha adquirido el derecho de usar las mismas aguas por prescripción, cuando el contraviniente a las leyes o de la navegación de flote, y cuando las aguas son necesarias para el uso doméstico de los propietarios ribereños. El dueño o propietario del predio sirviente no puede alterar, disminuir ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre con la que está grabado el suyo, ya que así lo establece el Código Civil. Por otro lado nos encontramos a las servidumbres legales, que son constituidas por la ley. Se trata de las de uso público y constituidas en favor de particulares, ya que, como bien se sabe, la Constitución política establece que el interés general prima sobre el particular. En las servidumbres voluntarias podemos entender que el dueño de un predio puede imponer servidumbres voluntariamente en favor de terceros. Por consecuente, son constituidas por hechos del hombre. Esto haciendo alusión a la propiedad privada, es decir, que el propietario del bien puede otorgar servidumbres si así lo quisiera. La servidumbre de tránsito supone la necesidad de pasar por el predio del vecino para poder llegar o salir del predio nuestro, y si el vecino no nos da permiso será imposible disfrutar del predio nuestro, esto entendiendo que puede colindar con predios que son meramente privados. En la constitución obligatoria, si se vende o permuta alguna parte de un predio o si es adjudicada a cualquiera de los que lo poseían pro indiviso y en consecuencia esa parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a favor de ella una servidumbre de tránsito sin alguna indemnización. Para poder constituir la servidumbre, el predio de quien solicita la servidumbre debe encontrarse incomunicado con el camino público. La prestación de servicios públicos bajo la premisa de constituir un bien o servicio de uso e interés general lleva implícita la facultad de imponer las servidumbres a las que haya lugar para cumplir plenamente este objetivo. Si bien la empresa prestador de servicios públicos puede imponer las servidumbres donde sea necesario, de ser el caso, debe indemnizar a los propietarios de los predios afectados por estas servidumbres. La servidumbre otorga el derecho a los beneficiarios de esta a utilizarla, transitar por el camino, pasar una tubería por el predio de un vecino y lo que incluya en aspectos accesorios necesarios para hacer efectiva la servidumbre. El que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla, pero serán siempre a su costa, si no se ha establecido lo contrario, y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o a repararlas, le será ilícito exonerarse de la obligación, abandonando la parte del predio en que deba hacerse o conservarse la obra. Por otro lado, el dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre, con la que ya está grabado el suyo. ¿Cómo se constituye la servidumbre? Por lo general, las servidumbres se constituyen voluntariamente mediante acuerdos verbales, escritos o algunos mediante escritura pública, teniendo en cuenta que el artículo 536 del Código Civil establece la autonomía de la voluntad de los particulares. La indemnización en las servidumbres. Por regla general, las servidumbres son gratuitas, donde no existe obligación de pagar al dueño el precio por el derecho a la servidumbre, aunque nada impide que en una servidumbre voluntaria las partes acuerden una contraprestación. Sin embargo, si la servidumbre impuesta causa perjuicios o daños al predio gravado, el dueño tiene derecho a ser indemnizado como en el caso de las servidumbres de tránsito. Hay distintos modos de extinguir la servidumbre, entre ellas podemos encontrar la resolución del derecho que las constituyó por haberse incumplido la obligación si se ha establecido,
por la confusión, es decir, la propiedad de ambos predios en manos de un mismo dueño, por la renuncia del dueño del predio dominante y por haberse dejado de gozar durante 20 años. Cabe aclarar que si bien es adquisitiva, se puede adquirir mediante el paso del tiempo, también se puede extinguir mediante el paso del tiempo. El proceso de la servidumbre lo podemos encontrar en el artículo 376 del Código General del Proceso, en el cual se establece que se deberá citar a las personas que tengan derechos reales sobre los predios dominantes y sirvientes, de acuerdo con el certificado registrador de instrumentos públicos que se acompañan en la demanda. Igualmente se deberá acompañar el dictamen sobre la constitución, variación o extinción de la servidumbre. De igual forma, se establece en el mismo código que no se podrá decretar la imposición, variación o extinción de una servidumbre sin haber practicado la inspección judicial, es decir, que el juez haga presencia en los inmuebles en materia de la demanda a fin de verificar los hechos que le sirven de fundamento. Las personas que se presenten a la diligencia de inspección y aprueben siquiera sumariamente posesión por más de un año sobre cualquiera de los predios, se les reconocerá su condición de litisconsortes de la respectiva parte. Por otro lado, al decretarse la imposición, variación o extinción de una servidumbre, en la sentencia se fijará la suma que deba pagarse a título de indemnización o de restitución, según fuera el caso. Consignada aquella, se ordenará su entrega al demandado y el registro de la sentencia, que no producirá efectos sino luego de la inscripción. Si el juez lo considera pertinente, adelantará en una sola audiencia en el inmueble, además de la inspección judicial, y dictará la sentencia inmediatamente si le fue posible.